Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Antonio Aradillas. Antonio, muy buenos días. Buenos días. Sacerdote, compañero periodista, un maestro para muchos de nosotros, que hoy nos viene a presentar, porque no paras de escribir libros. Ese es mi oficio, o mi ministerio, diría yo. Rebelión en la Iglesia, tras los pasos del Papa Francisco, editado por Liber Factory. Luego les dejaremos aquí un rotulito para saber dónde lo pueden encontrar. Rebelión en la Iglesia, no de la Iglesia. ¿Por qué rebelión en la Iglesia? Rebelión es una palabra muy sagrada. Hay que tener en cuenta, se escribe con B, pero hay una palabra que procede también de revelación. Y tiene un sentido tan teológico como puede tener la misma palabra revelación. La revelación de Dios que se encarna en Cristo Jesús lo hace rebelde. Y nunca, pero sobre todo en los tiempos tan recios que diría Santa Teresa que nos toca vivir, en la iglesia no se puede ser de la iglesia si no es rebelde. En la iglesia. ¿Pero qué significa ser rebelde? En la iglesia y fuera, ¿qué significa ser rebelde? Ser rebelde significa ser profeta en la iglesia. Y fundamentalmente con una proyección, y sobre todo dada la instrucción, por decirlo de alguna forma, religiosa, entre comillas, que hemos recibido de la Iglesia. El comportamiento de la Iglesia se ha proyectado a lo largo de nuestra educación de la fe, se tiene que proyectar necesariamente en la profesión. Profesión también viene de fe. Sí. Y tiene tanto o mayor significación como puede tener la vocación. De modo que para ser persona en general hay que ser rebelde. Lo subtitulas tras los pasos del Papa Francisco. ¿Es el Papa Francisco un rebelde? Es el rebelde por antonomasia. ¿Por qué? El rebelde porque además vive y adoctrina en unas pautas de comportamiento que realmente, pese a las dificultades, gloriosamente a las dificultades que esto comporta, porque hemos vivido en una religión de mucha ensoñación, de mucho culto, de mucha tranquilidad, de mucha seguridad, de muchas seguridades, y eso no es el tipo de papa, el tipo de iglesia que encarna el papa, que han encarnado últimamente los papas, pero este sí que lo encarna. Pero puede ser un papa rebelde y gobernar una institución que precisamente no se ha caracterizado como institución, quiero decir, por su rebeldía. Ahí está el problema, porque el problema no son solamente de las personas, ni solo ni fundamentalmente, sino de las estructuras. Y entonces a este Papa le está aconteciendo que pese a la rebeldía que él manifiesta tener y que de vez en cuando, con mucha y triste frecuencia se ve coartada, sin embargo, claro, hay que pensar que realmente por lo que respecta, por ejemplo, a la pobreza, pues la institución, es decir, lo que impone la institución, tiene tal fuerza, tiene tales leyes y tales códigos de derecho canónico que impiden y a veces hasta imposibilitan, porque de verdad yo me atrevería a decir que hay menos evangelio en los códigos de derecho canónico que en la vida del pueblo. No es el único que lo dice. Hace pocos días uno de los ministros del Papa, el cardenal Braceavid, estaba aquí en Madrid, decía una cosa muy, muy similar. Volvemos con la utilización de las palabras. Un papa rebelde al que le están saliendo cardenales y obispos rebeldes. Tú hablas, incluso llegas a hablar de en el aire, hay posibilidades o riesgos de algún tipo de cisma en ese sentido. Los rebeldes al rebelde, ¿cómo se pueden calificar? Bueno, yo creo que los cismas son buenos siempre, y cuando haya caridad, y cuando haya sentido común, sensus fidelium, que sea interpretado, y cuando no haya intereses por medio, y cuando a una rebeldía no responda una situación de corrupción o una situación de defensa a ultranza de intereses personales o de grupo. Y entonces es una buena medida esta para que configura la autenticidad de la rebeldía.
En el Evangelio, una persona que lea el Evangelio, que intente vivir el Evangelio, tiene que ser necesariamente rebelde, porque yo vuelvo a insistir en la idea de que en realidad las leyes pues las instituciones no tienen capacidad de rebeldía. Estamos viviendo en un momento en este país en el que parece ser que se está cambiando las reglas de juego, el juego de las mayorías. Hay un movimiento que nació de una rebeldía en las calles y otros que están intentando ejercer desde otras ópticas ideológicas cambios en la forma de hacer la política, en la forma de entender la cosa pública. ¿Cómo se posiciona o cómo se debería posicionar la Iglesia ante este tipo de rebeldías que van a transformar de alguna manera, o que están transformando ya de alguna manera, al menos una parte de la sociedad? En primer lugar, siendo ella rebelde y dando testimonio de rebeldía. En segundo lugar, siendo humilde para reconocer que aun en leyes civiles y en comportamientos civiles alcanzados, cívicas y de convivencia en general, la sociedad ha dado más pasos positivamente que la misma Iglesia, pero no pasos solamente en la constitución de instituciones, sino además en ejemplaridad. Es decir, que la Iglesia, pues reducto, por decirlo de alguna forma así un tanto pedestre, reducto de ejemplaridad, sin embargo, sobre todo oficial, la Iglesia oficial me refiero, y sobre todo jerárquicamente, no nos está dando ni muchísimo menos ejemplo. Digo que aun en estos mismos ejemplos están siendo felizmente superados por las mismas leyes civiles, y esto tiene que constituir una satisfacción sincera desde la humildad y desde la humanidad. ¿Y crees que los obispos españoles están atentos a ese movimiento y capacitados para, no sé si liderar la rebeldía, que eso ya me parece demasiado, sino para asumir que esa rebeldía es posible, incluso con humildad y con sinceridad y con sentido común? No están, ni pueden estar. Y a mí, sinceramente, hasta me da pena de que realmente han sido elegidos precisamente porque no lo están. Elegidos no, han sido nombrados precisamente porque no están capacitados, y entonces ellos mismos pues tienen que sentirse desde su propia pobreza y reflexión religiosa de decir, si es que nos han nombrado precisamente por esto. Y entonces pues yo creo que es testimonio que yo esperaba casi como algo así como una jubilación genérica. Nosotros que no podemos hacerlo porque nos han elegido precisamente para cumplimentar un esquema de episcopado que no es este, y entonces vamos a tener sensatez suficiente para decir, pues yo no sirvo para esto, me jubilo y ya está, ¿verdad? Y entonces no encarnan sistemáticamente, y es ahora no han podido encarnarlo, porque entonces se exiliaban de la misma Iglesia, la misma comunidad de nuestros hermanos en la fe, en el episcopado, etcétera, etcétera. Los que tenían, por decirlo de alguna forma así, el bando de la Iglesia española, no te aceptaban, ni siquiera como obispo, no. Esas travesuras que en tiempos, por ejemplo, en tiempos de Franco, en el nacionalcatolicismo, eran hasta posible, en estos últimos años no ha sido posible. Además de tu trabajo en religión digital, de tus libros, te has embarcado, o te hemos embarcado, o te has dejado embarcar, no sé bien cómo decirlo, en una bueno, no sé si calificarlo de rebeldía, en un proyecto interesante, que es el de abrir una iglesia en el centro de Madrid las 24 horas del día y ofrecer, de momento se está empezando, distintas alternativas, propuestas novedosas, etcétera, etcétera, etcétera. Tú formas parte de ese proyecto que capitanea el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz en la iglesia de San Antón, en Hortaleza 63, aquí en el centro de Madrid. ¿Qué supone para una persona como tú esa iglesia y lo que tiene detrás? ¿Y qué te gustaría hacer? Pues a mí, yo le propuse al Padre Ángel la posibilidad siguiente, la posibilidad de que yo pudiera celebrar una misa, que ya la estoy celebrando los viernes a las 7 de la tarde allí. Hombre, desde una dimensión pues actualizada en cierto sentido de lo que significa y de lo que es misa. Si tú haces unas encuestas, por ejemplo, preguntándole a un cura qué significa eso de misa, es que no, difícilmente pueden contestar a qué significa lo de la misa. Y entonces misa
es largo de contar, pero bueno, lo explicabas muy bien en un artículo que todavía está en la página de Religión Digital. Eso, ahí apunto yo. Y entonces, pensar que misa es vida y vida es misa, de tal manera que una vida sin misa o una misa sin vida no tiene sentido. Y entonces, si tú llevas a la misa los problemas de los cuales se participa el pueblo a través de conversaciones, etcétera, de las noticias de cada día, por ejemplo, en la misa primeras, hasta el siglo III, por ejemplo, lo primero que se leía eran las actas de los mártires para estar al corriente, ejemplarizada de lo que la misa, es decir, el ágape o el simposio, que así se llamaba al principio, ¿no? En los primeros tiempos la misa pudiera significar y contener. Entonces, si tú llevas y haces del periódico, haces de los noticiarios, haces un verdadero esquema de misa, es decir, de llevarle y de reflexionar en la fractio panis, en la Santa Cena, en la cena. Si llevas esos problemas, evidentemente que la misa es, no digo que más misa, sino que es auténticamente misa. Y entonces eso que se vive entre unos y otros, y ahora con las inmensas posibilidades que hay de estar todos en familia, porque todos los acontecimientos, Nepal, cualquier acontecimiento que ocurre en familia, pues evidentemente que esto, oración, misa y noticia, pues configura un auténtico manual que sobrepasa las ceremonias, y nos quedamos, o al menos no protagonizamos, no le damos tanto protagonismo al rito y a la ceremonia, que a la misa le sobran muchos ritos y muchas ceremonias, y le hace falta mucho más vida y mucho más comunicación, en definitiva. La mejor, es decir, la única preparación para la comunión, misa es la comunión y la auténtica acción de gracias. Por lo tanto, cuando al final de la misa se dice ite, misa es decir, idos, o podéis ir, es ahora cuando comienza la misa, es decir, que ahora lo que hemos concelebrado entre unos y otros en el ejercicio del recuerdo, de la memoria, esto vamos a intentar proyectarlo ahora a la vida. Decía una canción que escuchábamos en misa de niños cuando yo era jovencito, que decía: la misa no termina aquí en la iglesia, ahora la empezamos a vivir, hemos de ser la levadura, hemos de ser semilla y luz. Justamente. Porque junto a nosotros caminando viene Jesús. Habrán visto ustedes y lo habrán escuchado como don Antonio es un ejemplo de esa rebeldía en la iglesia, rebelión casi, rebelión en la iglesia, que es el título de tu libro, Tras los pasos del Papa Francisco, que publicas con Liber Factory. Un placer, como siempre, Antonio, te seguimos escuchando, leyendo y participando contigo en esas misas en San Antón, los viernes a las 7. Los viernes a las 7. Yo quiero únicamente destacar que el libro está dedicado precisamente a religión digital, porque la labor que estáis realizando, director y redactor jefe, de verdad que es inconmensurable, y para los rebeldes nos ha significado y nos está significando un portillo de luz. Y serían posibles sin colaboradores como tú y sin lectores, oyentes y televidentes como los que nos están escuchando ahora. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.